2 de febrero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder de PSC Madera de Guerrero. El respeto al pronunciamiento electoral y los condicionamientos del modelo político lo vamos a analizar. También nos acompañará León Roldós, ex vicepresidente de la República, para hablar sobre la paz social alterada por la demora en anunciar el resultado de las elecciones presidenciales. Y también Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, integrante del Foro Cívico Cauce Democrático. El manifiesto sobre irregularidades en el proceso electoral lo vamos a examinar. Y a esta hora vamos a revisar el conteo de los votos de los candidatos que encabezan las elecciones para presidente de la República. Resultado del Consejo Nacional Electoral con un porcentaje ya escrutado del 98.5% que arroja que Lenín Moreno tiene el 39.33%. Recordemos que el conteo rápido de participación ciudadana, que es información de actas oficiales que se anunció el domingo, estabilizó su muestra con el 87.4% de actas y ubicó a Moreno en el 38.08%. Vemos a Guillermo Lasso con lo escrutado en el CNE hasta esta hora, tiene el 28.19%, y recordemos que Participación Ciudadana lo registró en 28.2%. Bueno, y Juan Pablo Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, ayer en rueda de prensa respondió así a la pregunta de uno de los periodistas presentes respecto de la estabilización de los resultados electorales. Y en la tarde, José Serrano, candidato asambleísta nacional y delegado oficial de Alianza País ante el Consejo Electoral, reclamó por la respuesta de Pozo. Escuchemos. Esto solo le pido un criterio técnico. ¿Es posible con el que ese 4.8% que falta por escrutarse matemáticamente o estadísticamente cambie el resultado y evite una segunda vuelta electoral? No es posible. Pero lo que hay que esperar para resultados oficiales es que esté el 100%. Él no es empresa de Exipol y por lo tanto no tiene ninguna potestad para hacer expresiones en el sentido tanto de generar opiniones alrededor de tendencias que se han marcado y determinar si es que efectivamente se gana en primera vuelta o hay segunda vuelta. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. León Roldós, ex vicepresidente de la República, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios en Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias a usted, mi saludo a quienes nos están viendo y escuchando en el Ecuador. Bueno, vemos que después del anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre esta postergación de 3 a 5 días de los resultados, los ciudadanos han ido al CNE a exigir que se anuncien los resultados. Vigilias ininterrumpidas, han llegado también simpatizantes de Alianza País, pues el país entero pendiente de este conteo, que ya no es rápido, sino un conteo lento, cuando han pasado 62 horas desde que se cerraron las urnas. Usted en una carta abierta expresaba su preocupación por el llamado a esperar en un ambiente de paz. ¿Qué es justamente lo que provoca que se pueda alterar el ambiente de paz? Ha sido un ambiente de alegría la presencia de los ciudadanos en la sede de los consejos electorales, pero ahora sí hay un alto riesgo, diría mayor que el del día lunes, cuando en la noche de ayer, a las 7:32 de la noche, Alianza País formalmente ha impugnado los escrutinios en base de lo actuado en el Consejo Electoral, anunciando que llegarán hasta el Tribunal Contencioso Electoral porque quieren que se cuente voto a voto, porque las actas supuestamente no reflejan la votación real. ¿Quiénes han controlado los votos? Perdóneme, solamente una frase lo va a evidenciar: los ratones cuidando el queso. Por favor, más que el lunes, hoy, clarísimo, hay que movilizarse, hay que decirle al mundo, a los organismos internacionales, a los gobiernos, a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia,
Esta es la hora de defender la democracia en el Ecuador. No es mañana ni pasado. Esta es la hora. ¿A qué le atribuye, y de su experiencia también en estos procesos electorales, que el Consejo Nacional Electoral haya avanzado la noche del domingo en 7 horas más o menos el 80%, es decir, unas 32.000 actas? Y por ejemplo, desde ayer hasta esta hora, en 7 horas, 430 actas aproximadamente. Esa diferencia, a su juicio, esa lentitud del 80% al 1% en el mismo lapso de tiempo, ¿a qué responde esa lentitud? Es que jugaban a que habían recintos y jurisdicciones que le iban a dar una elevadísima votación al binomio Moreno Glass. Hoy eso ya no es posible, cuando falta 1,5%. Por eso se van aquellos de contar voto a voto. No quieren jugarse una segunda vuelta. Y no la quieren jugar porque en este país hay la percepción de la cleptocracia, hay la percepción de la corrupción generalizada. Democráticamente, vamos a la segunda vuelta, vamos a evidenciar todo, pongamos todo encima de la mesa, hagamos un país transparente. Este no es un tema de ideología, este no es un tema de centro derecha o de centro izquierda o de izquierda. Este es el tema de la libertad y de la dignidad que en el Ecuador. Y mientras esto ocurre, se va definiendo también la Asamblea Nacional, un poder tan importante como el Ejecutivo. El conteo rápido de participación ciudadana le da a Alianza País 71 votos, pero el oficialismo habla ya de 75. Eso significa mayoría absoluta en la Asamblea, que es la mitad más 1. Sobre eso se pronunciaba ayer José Serrano de Alianza País, y Fausto Camacho, consejero electoral, que también estuvo con nosotros, expresaba su preocupación sobre la falta de control que considera también, y la participación de los partidos políticos en el control de lo que está ocurriendo en la contabilización de las actas para asambleístas. ¿Qué pasa allí? De acuerdo, la demora en escrutinio presidencial lleva a que no haya habido el cuidado mayor en cuanto a la lista de asambleístas. Ahí también hay una denuncia específica y clara de Agdalá Bucarán. Yo quiero ser bien claro, por favor, esta es la hora de la democracia. Aquí está en riesgo lo de la lista de asambleístas y también está en riesgo lo del binomio presidencial. Solo la movilización. Nos puede esperar otro carnavalazo en el Ecuador. Un país que tiene la imagen de títeres y titiriteros no puede someterse al riesgo de no movilizarse. Esto es importantísimo que todos lo tengamos presente. Ayer estuvo usted en la convocatoria que hizo el alcalde Jaime Nebot, propuso que la marcha sea para defender la democracia. ¿Usted sí ve posible que una vez que esté definida la Asamblea, el Partido Social Cristiano ya con su bloque legislativo, están prácticamente jugadas las cartas ahí, ahora sí podría hablarse de una convergencia? Mire, yo le voy a decir algo, no de los social cristianos. Alguien de izquierda radical ayer me llamó y me dijo: voy a votar contra País. Y voy a votar contra País porque votar por Lazo significa que haya democracia. Quizás al día siguiente estaré contra Lazo, pero en democracia, en respeto. Esto es lo que el Ecuador requiere: respeto, democracia. Por esto, este no es el momento de las ideologías. Este es el momento de la libertad y la democracia en el Ecuador. Lo que está ocurriendo con los resultados ha puesto también pues a la oposición en una misma orilla. ¿Puede ser esto algo circunstancial o es una oportunidad ya para edificar esa plataforma que sirva para la oposición? Ni siquiera eso. Esto es democracia, por favor. No estamos pidiendo coincidencia de opinión. En Venezuela se demoraron. En Venezuela hicieron marchas masivas, pero ya cuando los ratones habían comido el queso. Y esto es lo que hay que evitar en el Ecuador hoy día. Ahora, ¿no cree que es demasiado tarde? Es decir, no, una segunda vuelta estamos en hora de hacerlo. En hora de hacerlo. No hay que restañar heridas, no hay que acumular resentimiento. Eso sería profundamente negativo. ¿Cuál fue el costo? Porque hay que analizarlo también, de esa falta de unificación y convergencia de la oposición, cuando se puso en riesgo incluso la posibilidad de la oposición de poder llegar a una segunda vuelta, y los resultados que están viendo ahora mismo en la Asamblea, los riesgos incluso para la gobernabilidad. ¿Qué pasa allí? Con todo respeto, no asumo el riesgo de costos. Estoy mirando adelante. Estoy viendo un Ecuador que no puede convertirse en una Venezuela. Aquí, gracias a Dios, yo soy muy cristiano, gracias a Dios las Fuerzas Armadas no están contaminadas
como lo están en Venezuela. Bueno, pero es importante ver los resultados para saber sobre eso, qué es lo que hay que hacer. Claro, no, pero lo que le quiero decir es, si analizamos un poco los resultados, incluso de las elecciones del 2006, para ver qué panorama viene en una segunda vuelta, vemos que Rafael Correa, por ejemplo, en una primera vuelta tuvo menos porcentaje de lo que tiene ahora el candidato Lasso. Correa tenía el 22.8% en primera, pero claro, Álvaro Noboa le ganó con 26%. Ahora Lenín Moreno tiene 11 puntos más que el segundo, 39 versus 28. Pero en el 2006, a pesar de ir segundo en primera vuelta, Rafael Correa gana con el 56% de votos, es decir, un porcentaje del 17 que tenía Lucio Gutiérrez, del 14 de Roldós, del 9 de Cintia, ya fueron para Correa. Lo que estaría por verse ahora es si Lasso podrá consolidar esos votos o si, como dice Moreno, los votos de Cintia, por ejemplo, podrían ir para Alianza País. La mayoría en este rato está pensando en la democracia. Ese es el milagro que está obteniendo Correa, el milagro que está obteniendo País, que estemos privilegiando la democracia y la libertad por sobre las conveniencias partidistas y sobre los cálculos electorales. ¿Ustedes siguen convocando para que la ciudadanía esté en vigilia esperando sobre los resultados? No solo eso, que se movilice, y se movilice en el escenario nacional y en el escenario internacional. Se movilice haciendo conciencia en las Fuerzas Armadas, que son garantes de la democracia en el Ecuador. Se movilice concientizando de que esta vez no podemos caer en otra Venezuela. Por favor, ese es el mensaje que le quiero dar a los ecuatorianos. León, déjeme concluir. ¿Cómo no? Yo voy a tener 75 años. Cuando tenía 16 años, el 3 de junio de 1969 estuve en riesgo de muerte. Con casi 65 años, con problemas cardíacos. Me la juego igual que me la jugué el 3 de junio en la calle de Guayaquil. León Roldós, ex vicepresidente de la República, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, nos vamos a una pausa y al regresar estará Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, integrante del Foro Cívico Cauce Democrático, para hablar sobre el manifiesto a propósito de las irregularidades en el proceso electoral. Lo examinamos al volver, que desee usted en nuestra sintonía. La vida es una serie de resultados. A veces el resultado es lo que uno quiere, grandioso. Piense en lo que hizo bien. A veces el resultado no es lo que uno quería. Piense en lo que hizo y que no volverá a hacer. Lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, misionera, Premio Nobel de la Paz, 1979. El Foro Cívico Cauce Democrático, que encabeza el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, el lunes difundió un manifiesto que señala el proceso electoral en su primera etapa culminó ayer. Estuvo plagado de irregularidades que impidieron la libre intervención de los ciudadanos y una equitativa participación de los candidatos. Presidente Hurtado, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias. Encantado. Las irregularidades más relevantes antes del día de las elecciones son muy importantes porque en definitiva son como una especie de crónica de muerte anunciada de lo que vemos que está ocurriendo ahora. ¿Cuáles fueron las irregularidades más importantes que usted considera necesario destacar? Antes, estoy hablando de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de que se estableciera la libertad para votar y para expresarse. Los fraudes se hacían en las urnas. Gente del gobierno iba y las llenaba con votos del candidato oficial. Hoy, en el siglo XXI, Alianza País ha hecho un fraude mucho más sofisticado. ¿En qué ha consistido? En armar un aparato jurídico administrativo enteramente favorable al candidato del gobierno. Todos los candidatos tienen limitaciones para hacer propaganda, menos el candidato oficial. El presidente de la República, a pesar de provisiones expresas de la Constitución y de la ley, usa los recursos públicos
para promocionar a sus candidatos. Espacios en los cuales él debe informar al país de sus actividades, los usa para despotricar de Guillermo Lasso, acusarle de todos los males del país y ponderar las supuestas virtudes, incluso la de la honradez del candidato Moreno y del candidato Glass. Pero esto no es lo único, El padrón electoral contenía cerca de 1 millón de electores que no existen porque están muertos, porque fallecieron, porque están bajo la tierra. Bueno, ahí están sus nombres en el padrón electoral. Para no hablar de lo que ocurrió el día de las elecciones. Proclamaron su triunfo porque resolvieron que habían triunfado antes de que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral. Pero ya seguiremos hablando de estos temas. El asunto es que en la situación actual esto lo facilita un hecho que es importante analizar. La constituyente de 1998 que usted presidió reformó el sistema de elección presidencial por mayoría absoluta, permitiendo el triunfo en primera vuelta con el 40% de los votos y más de 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo. Esto se ratificó en la constituyente de Montecristi, pero el Código de la Democracia estableció que los votos nulos y en blanco no son válidos. En Brasil, por ejemplo, en la Constitución mismo dice que los votos nulos y en blancos son válidos porque son una expresión de la voluntad popular. Con este antecedente, ¿cuáles son las repercusiones de esta invalidez de votos nulos y en blanco en estos momentos? Exactamente, ¿no? Yo mencioné algunas de las formas de fraude practicadas por el régimen de Correa, ¿no? Usted añade una más que es muy importante. La Constitución de Montecristi no dice que solo deben tomarse en cuenta los votos expresados en favor de un candidato. La Constitución de Montecristi dice que todos los votos emitidos por los electores son votos válidos, aunque sean nulos y blancos. Bien, el gobierno resolvió y ordenó a la Asamblea Nacional que reformara el Código de la Democracia y estableciera una disposición en la que se dice que estos votos no deben ser tomados en cuenta para el cómputo de quién gana y quién pierde las elecciones. Borrando pues una doctrina electoral aceptada en todos los países y en el Ecuador durante toda la época moderna. ¿Para qué? Para favorecer al candidato oficial Moreno y al candidato oficial Glass. Porque si se hubiera respetado esa norma, ellos habrían tenido alrededor del 35-36% de los votos y no cerca del 40% como finalmente han alcanzado. Es decir, que en estos momentos, suponiendo que se consume lo que se prevé, ocurriría que ese 40% que se alcanzaría realmente es un 35% a duras penas de los votos de la ciudadanía. Exactamente, ¿no? El gobierno hoy representa a la tercera parte de los ecuatorianos, un poquito más, ¿no? Porque hay que sumar a los votos del gobierno el candidato tapado a la presidencia, cuya única función era atacar a Guillermo Lasso. Bien, el gobierno hoy es la tercera parte del país y quiere imponernos un presidente a las 2/3 partes de los ecuatorianos que estamos en contra y que hemos estado algunos desde hace 10 años, no a última hora, ¿no? Porque desde cuando apareció en la política ecuatoriana ese joven, en esa época joven, ese joven Correa, era evidente que ahí estaba un político que quería apoderarse de la totalidad del poder para gobernar el Ecuador de por vida. El manifiesto del Cauce Democrático también destaca que inexplicablemente el Consejo Nacional Electoral no cumplió con su compromiso de entregar al pueblo ecuatoriano a las 8 de la noche del domingo los resultados del conteo rápido. Esto dio paso pues a un conteo lento por goteo. ¿Tuvo esta decisión alguna justificación válida?
todo en el gobierno a lo largo de estos 10 años ha sido turbio. Si algo no tiene el régimen de Correa es transparencia. Bien, él con sus candidatos festejó el triunfo basándose en una encuesta realizada por un colaborador estrecho por 10 años del régimen. Bueno, ¿cómo un presidente, cómo candidatos que aspiran a gobernar el Ecuador no esperan el pronunciamiento de su Consejo Nacional Electoral? Porque ese es un órgano dependiente de la Presidencia de la República, ¿no? Porque en el Ecuador ellos han estado más allá de las leyes y más allá de la Constitución. Y cuando de pronto el Consejo Electoral descubre que el gobierno va a perder las elecciones, se le ocurre decir que hay algún problema técnico, que hay incompatibilidades, que hay actas que tienen que ser revisadas, cuando horas antes había desechado la realización del conteo rápido, diciendo que el Consejo Electoral había manejado tan bien el proceso electoral que ya tenía toda la información y en el transcurso de la noche avisaría quién había ganado las elecciones. Y nos dicen que después de 3 días. Pero felizmente, ¿no? Y eso ha sido admirable, la conducta de los jóvenes quiteños, ¿no? A través de las redes sociales esa misma noche fueron a acercar al Consejo Electoral. Y es la protesta de los jóvenes quiteños, también algunos viejos, contemporáneos míos, ¿no? Es la protesta de ellos los que ha obligado al Consejo Electoral a deslindarse del gobierno y hacer cumplir la ley y proclamar, aunque todavía no lo hace, pero lo hará, que va a haber segunda vuelta. Bueno, eso lo dijo el conteo rápido de la Corporación Participación Ciudadana. Ayer, en efecto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que es el que está en los zapatos del que aguanta la presión del pueblo, ha reconocido que existe la posibilidad cierta de que tiene que haber segunda vuelta. Pero resulta que el partido Alianza País ha impugnado la situación porque dice que el presidente del Consejo Electoral no es una empresa encuestadora. Ahora resulta que reconoce que son los encuestadores los que anuncian los resultados y que estos resultados deben anunciarse primero por los escrutinios provinciales, según lo dice el Código de la Democracia, y luego el escrutinio nacional con audiencia pública que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Pero ahí lo importante de ver es que están impugnando la validez de votos, están impugnando la consistencia de las actas de las juntas electorales. Entonces, ¿a dónde iría esto? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si se anulan una serie de juntas porque son inconsistentes? ¿Bajaría así el número de votantes y de esta manera se puede llegar al 40% con menos votos? Correa es capaz de todo. No tiene límite ético alguno. Si él quiere que fraudulentamente Glass y Correa sean proclamados ganadores, se empeñará en conseguirlo. Y para eso tiene un Consejo Nacional Electoral al que nombró él indirectamente. Su presidente, nada menos que es compadre que el del presidente de la República. Ese Consejo Nacional Electoral ha tolerado la intervención diaria de Correa en el proceso electoral, el uso de fondos públicos. Bueno, pero yo tengo la duda de que se preste a realizar un manifiesto fraude electoral, porque eso será lo que está planteando atrevida, audazmente Correa. Vamos a anular mesas, ¿no? Vamos a decir que aquí falta una firma, de que en esta acta se regó la tinta, ¿no? De que aquí está arrugado, ¿no? Bueno, yo creo que querer imponer al Ecuador
la voluntad de una tercera parte de los ecuatorianos. Y 2 candidatos cuestionados moralmente. A mí me parece inaudito. He visto documentos que han circulado en las redes sociales que un tío del vicepresidente Glass ha recibido transferencias por cerca de $20 millones. Repito, ecuatorianos, $20 millones. Y que el vicepresidente Glass ha recibido un soborno de $100.000 en uno de los proyectos eléctricos y otros sobornos más. Pero el asunto Bien, es que en la van a práctica no se imponernos. le ha, digamos, demostrado a él esa situación. Ahora volvamos a la cuestión electoral. Esta situación, a veces la historia se repite. En 1978, cuando hubo la primera vuelta en la dictadura militar, el candidato oficial, porque la dictadura también tuvo un candidato oficial, obviamente sacó una votación, en ese caso perdió frente al candidato ganador, el binomio Roldós Hurtado, y se dijo que había una mano negra, que había fraude, que los votos no eran válidos. En esa ocasión ocurrió algo parecido ahora. ¿Cuántos votos se les anularon? ¿Qué ocurrió finalmente? Pero antes de contestar a esa pregunta quisiera terminar lo que estaba diciendo. Y nos van a imponer a un vicepresidente con esos antecedentes. Yo creo que el país no va a tolerar eso, no va a permitir eso. Pero volvamos a lo otro. Bien, la dictadura militar hizo algo parecido a lo que está haciendo Correa. Quiso recontar varias veces las votaciones. Argumentó de que había irregularidades e intentó desconocer el triunfo de Roldós y mío y convocar a un nuevo proceso electoral. Todo eso lo hizo un ciudadano al que el pueblo ecuatoriano le puso el apodo de la mano negra. Yo quisiera saber quién va a ganarse ese apodo en este intento de fraude electoral. Pienso que en ese concurso de largo va a ganar Correa el apodo de mano negra. Ahora, el asunto en este momento es que mientras ocurre todo esto respecto a la elección presidencial, simultáneamente han ocurrido resultados ya concretos en asambleístas que expresan que habría logrado mayoría absoluta Alianza País. Al respecto, recordemos lo que dijeron ayer Fausto Camacho de Acuerdo Nacional por el Cambio y José Serrano de Alianza País. Veamos. Existió también un proceso para asambleístas nacionales, donde tenemos una mayoría. Yo quiero agradecerle a los ciudadanos, en realidad, por haberme permitido participar en este proceso, ser el asambleísta más votado. Estamos teniendo una mayoría importante que no será menor a 74, 75 asambleístas dentro del próximo periodo de la legislatura nacional. ¿Qué es lo que sucede con los partidos políticos que han estado haciendo el control electoral y que han pedido las imágenes del Consejo Nacional Electoral? 2, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. No las han entregado las actas, sino exclusivamente las de presidente. Y en este momento, sin embargo de eso, ya se están proclamando resultados de asambleístas. Mientras estamos distraídos en si hay las 2 vueltas, hay primera y segunda vuelta, nos están llevando adelante un proceso de escrutinio de la Asamblea, donde el presidente de la República, sin respetar la independencia de las funciones, sale y proclama que él y su partido tienen 75 asambleístas. Bueno, el resultado de esto, ¿cuál es? Que la principal bancada es la de Alianza País, que tiene mayoría absoluta. Después sigue Creo, con 33 asambleístas. Después está el Partido Social Cristiano, que alcanza la más alta bancada que haya tenido en los últimos 10 años. Y luego tenemos el problema en la elección presidencial, que en definitiva se debe a que no hubo unidad de la oposición. Entonces a veces parece que tampoco es que Correa trabaja solo, sino que también tiene ayudas en la oposición. Bueno, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Pero mire usted, ¿no? Piensa mal y acertarás cuando uno analiza lo que hace Correa.
Si no puede hacer el fraude para presidente y vicepresidente de la República, lo hará para la Asamblea. Ayer he escuchado a un candidato presidencial, al señor Dalo Bucaram, decir que en el conteo rápido de participación ciudadana, ellos tenían un resultado X, y que hoy, en el escrutinio realizado por el Consejo Electoral, pierden ese resultado. Y añadía que en cuanto a la votación presidencial, el cálculo hecho por participación ciudadana fue matemáticamente exacto al resultado electoral final. Bien, si Correa no puede finalmente poner como sucesores a Moreno y Glass, querrá tener una asamblea controlada por él desde su rico asilo europeo. Bueno, Sin pero duda. entre esta situación, ¿qué es lo que corresponde? Esto todavía no está consumado. Bueno, pienso yo que los partidos políticos exigirán al Consejo Nacional Electoral transparencia. Pienso que pedirán que se examinen los actos, que se confirme esta anticipada versión del gobierno de que ganaron las elecciones legislativas. Muy probablemente Alianza País va a ser la primera mayoría en la Asamblea Nacional. Es natural que sea, tenía una sola lista, como usted acaba de decir. La oposición tenía varias listas, ¿no? Y ellos hicieron ya otra forma de fraude, ¿no? A propósito, ¿no? ¿Cuál es el fraude en las elecciones legislativas? Que el candidato mayoritario, si tiene la mitad de los votos, tiene las 2/3 partes de la Cámara. Hay un premio que no corresponde a la voluntad de los electores. Pero si además de eso quieren sumarse asambleístas que no fueron elegidos, bueno, les va a llegar la hora. Bueno, pero Estamos aquí el viviendo problema otra es que época. quien está perjudicado más que nadie no son los partidos políticos, sino de la voluntad soberana del pueblo. O sea, ¿en qué corresponde entonces? Exactamente, porque pongamos las elecciones anteriores legislativas. El partido del gobierno tuvo la mitad de los votos y en cambio consiguió las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Este es un procedimiento fraudulento. Los ecuatorianos no eligieron a las 2/3 partes, eligieron a la mitad. Y lo mismo va a suceder ahora. Y a eso van a sumar otritos para llegar a la mayoría y entonces boicotear al próximo gobierno constitucional, que yo supongo va a ser el de Guillermo Lasso. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, gracias por su participación en Contacto Directo. Vamos a una pausa comercial. Bueno, teníamos previsto ahora entrevistar al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Nos informó hace pocos minutos que por problemas en el tránsito vehicular, fruto de un accidente que hubo en el puente de la Unidad Nacional, no le fue posible llegar. En las noticias les contamos que el candidato presidencial Guillermo Lasso pidió a sus simpatizantes que se mantengan en vigilia hasta que el Consejo Nacional Electoral oficialice los resultados de los comicios del pasado domingo. Ante cientos de personas que se concentraron en los exteriores del CNE, también agradeció el apoyo recibido, dijo que la vigilia no puede desmayar. Paul Romero ahora con el informe. Guillermo Lasso llegó a Quito junto a su esposa. Acompañado del alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, caminó por la avenida 6 de diciembre hasta los exteriores del Consejo Nacional Electoral, en donde se encontraban cientos de militantes y simpatizantes de su partido político. Entre la muchedumbre, subió a una tarima ubicada al frente del organismo electoral. Ahí lo recibió el candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, y los dirigentes de las organizaciones políticas que lo respaldan. Empezó su alocución con un agradecimiento a quienes votaron por él en todo el país, pero en especial el respaldo que recibió de los quiteños. ¡Gracias, Quito! Ese Quito que tiene un sol grande. En su discurso de 20 minutos, en varias ocasiones dio como un hecho que pasará a la segunda vuelta electoral con el candidato oficialista Lenín Moreno, pero pidió a sus militantes permanecer en las calles. No nos podemos mover de aquí
hasta que reconozcan oficialmente la segunda vuelta electoral. Puso en duda las declaraciones del presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, quien horas antes señaló que habría una segunda vuelta. Que la tendencia no va a cambiar, que habría segunda vuelta. No, señor, no somos ingenuos. Finalizó su intervención con un pedido a sus seguidores, a no caer en provocaciones. Lo que sí debemos gritar es... ¡fuera con... El candidato asambleísta nacional por el Movimiento Alianza País, José Serrano, presentó la noche de ayer una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por presuntas inconsistencias en actas que afectarían a su movimiento político. Hemos presentado esta denuncia, hemos manifestado efectivamente nuestra gran preocupación por las inconsistencias que estamos viendo ya no en actas en una determinada junta, sino en varias juntas, y al mismo tiempo hemos manifestado nuestra preocupación sobre las afirmaciones que ha hecho el señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Él no es empresa de Exipol y por lo tanto no tiene ninguna potestad para hacer expresiones en el sentido tanto de generar opiniones alrededor de tendencias que se han marcado y determinar si es que efectivamente se gana en primera vuelta o hay segunda vuelta. El candidato presidencial de Abdalá Bucarampule dijo tener sospechas del conteo de votos para asambleístas que realizó el Consejo Nacional Electoral. Encuentra diferencias considerables entre los datos de participación ciudadana y los que está publicando la autoridad electoral. Nos están durmiendo a todos, no quieren anunciar la segunda vuelta electoral para tenernos distraídos y hacer el gran paquetazo en la asamblea. Qué curioso que los datos de conteo rápido de participación ciudadana son exactos solo para el Partido Social Cristiano. Desde esa noche les pusieron 16 y hasta el día de hoy mantienen 16. Todos los demás hemos perdido asambleístas. Y Alianza País, que comenzó con 66, ya va en 75 legisladores. Tenemos que despertar. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. Gracias a su sintonía y los esperamos nuevamente mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.